nueva, todavía hay que no sale, pero digamos que se hace el europeo, ya se anunciaron los estudios el año pasado, ya vayan trabajando entonces, la teoría es una enfermedad que inicialmente se estudia básicamente en lo que se llama los países de la división, los países nórdicos, Estados Unidos, Canadá, pero luego venimos a reportar en países sudamericanos, especialmente los que están más alejados del mundo real. Brasil, Argentina son países que tienen una prevalencia más alta de esclerosis múltiple. Nosotros, nuestro país está en la nivel de 7.91 y estamos en 9.40. Si no falla la memoria, que es el último estudio que se ha hecho con capacidad de colaboradores. A cualquier momento de la prevalencia de esclerosis múltiple. No se queda muy frecuente, sin embargo, la ya en el nivel 3 sí tenemos con esclerosis múltiple. Entonces, lo que se sabe es que hay ciertos factores que pueden predisponer a que la persona pudiera desarrollar esclerosis múltiple. Uno, obviamente, se considera que es la latitud, la distancia que nos separa del Ecuador, que es más alejado del Ecuador que estés, tengas menos exposición a la radiación solar, es probable que predispone a que desarrolles esclerosis múltiple. Recuerda que es predisponer, no estoy diciendo que es causal, porque la causa de esclerosis múltiple es un signo, puede predisponer a que lo tengas. Está también la obesidad, el tabaquismo, también está la parte al final la higiene. Cuando son niños que uno los tiene muy pulcros, muy limpiecitos y que les ponen si tienen un poquito de barro, también son es probable que están ricos de que pueden hacer este tipo de enfermedades. Ahora, se dice que la relación con la misma es la se ve más en pacientes mujeres. De repente no frecuente en pacientes mujeres, no comparado con pacientes varones. Ahora, cuando uno habla de esclerosis múltiple, vamos a ver luego varios cierta terminología que va necesaria. Una de ellas se llama los síndromes clínicos aislados. La enfermedad es una enfermedad utilizada, porque como afecta diferentes partes del sistema nervioso, se ven de diferentes maneras. Vamos a ver los más típicos que podemos hacer en el caso. La enfermedad se puede empezar, por ejemplo, con cicatrices de biliaridad, por ejemplo, para el cáncer, por ejemplo, carcinoma. La enfermedad también se puede presentar, por ejemplo, con síndrome de tronco, se puede presentar con déficit motores, por ejemplo, vocales, se puede presentar con síntomas sensitivos también vocales, síndrome cerebral también, se puede presentar con beso, neurosis de género, una persona la vez pasada, una mujer joven de 20 años, una con neurosis de género, sí que sería bueno descartar de esta manera que por ahí no hay una esclerosis múltiple. ¿Sí? Entonces, cuando un paciente tiene un debut, un primer brote, pues que si no se detecta esclerosis múltiple, pero es el síntoma más compatible con lo que se llama, lo que les acabo de contar, los neurolíticos, se considera un síndrome clínico aislado. Pero si adelante el paciente cumple el criterio, se considera que ese síntoma, ese neurolítico era un brote. Por eso, antes decía que el síndrome clínico aislado, los brotes eran muy diferentes, pero después se ha tratado de lo que se busca actualmente, lo que es tratar ese diagnóstico lo más pronto posible. La enfermedad, mientras más temprano la trates, es mejor. La enfermedad es muy inflamatoria en el inicio. Y son justamente personas de su edad, ¿no? Suponiendo que ustedes todo para que ustedes tengan una actividad de enfermedad y no se discapaciten en el futuro. Entonces, por eso buscamos que diagnosticarlo lo más pronto posible. Entonces, la esclerosis múltiple, así como por el asma, puede ser estar activo, no puede ser que sea activo, no puede ser el seguimiento, que es totalmente una enfermedad no es activa, ¿no? Es su medicación y como ven, no vuelven a tener recaída. Pero hay pacientes, por ejemplo, que sí tienen recaídas, ¿no? O sea, que cómo se ve, porque clínicamente es un síntoma nuevo, entonces está bien
Si por ejemplo tienen una infección, pueden revivir los síntomas y eso no se considera que estén rebrotando, sino se considera que se están reactivando los síntomas, pero en este caso porque están comenzando por fiebre, por infección. O sea, la fiebre, la infección puede ser como que el paciente está reviviendo los síntomas, pero no significa que esté rebrotando los casos. Lo que pasa es que por ejemplo están sometidos a calor extremo, si están no me dicen, por ejemplo, un sábado, porque por ejemplo los síntomas se reactivan. Así que hay países, por ejemplo, en los cuales es demasiado calor en verano, que es un tipo de abrigo, pero para que los enfríe, no de son habitaciones. Lo otro, dentro de la esclerosis múltiple, es un tema muy efectivo, progresivo. ¿Qué quiere decir? Que la persona empieza con la enfermedad y la discapacidad va progresando, pero no está mirando el celular por lo que estés haciendo. Ni yo miro mi celular. Vente para ahí. Entonces, la esclerosis múltiple es progresiva. O sea, primero empieza y a veces que veas brotes nuevos, la persona se va a discapacitar, es una enfermedad clínica progresiva. La esclerosis múltiple es el 15% de las esclerosis múltiples, el 5% se llama lo que debe haber hecho ser una enfermedad que es remitente, está bien, recae, por ejemplo, pega cosas en la mano, lo trata, mejora la fuerza de la mano y luego pasa un tiempo y luego dice, ahora se me aparece la pierna acá, coge un poquito, lo tratas, vamos a ver los momentos, mejora y luego pasa un tiempo y luego tiene recaída. ¿Qué pasa con el inicio de la persona? Tiene recaída y ya casi 100%, pero bueno, no recupera. Entonces la persona va empezando a discapacitarse, pero tiene claramente dolores, ¿está bien? Y recuerden que la enfermedad, si uno no la controla, la enfermedad puede empeorar, puede progresar. Lo que buscamos nosotros es lo que vamos a ver acá. Es que la persona no llegue al andador, que llegue a la silla de ruedas, que llegue a la postración en campo. Lo que uno busca es tratar de intervenir temprano para que la persona no llegue a este periodo que es la última. Si yo no hago nada, por ejemplo, va a llegar a una fase que se llama la secundaria progresiva, que es cuando no has hecho nada, así que se llama la historia del mundo de la enfermedad, pero también te va discapacitando y un momento de disciplina no puede haber una necesidad de ruedas, por eso no se avanza. Lo que uno busca, esa es de las cosas que me han errado, que tiene que ser una terapia modificadora de la enfermedad. O sea, que tú sí puedes intervenir para modificar la enfermedad, cosa que estamos viendo de Alzheimer, Parkinson, todavía se algunas enfermedades, es así. Si tú lo tratas, los mismos tratados de 17, 8 años están tranquilos, no pueden tener brotes, son deficiencias productivas. Hay deficiencias productivas, pero que también se rompen mucho de tratamiento y están teniendo sus carreras. Entonces, la esclerosis múltiple, bueno, el síndrome clínico aislado contiene un síntoma que es compartido con un síndrome de esclerosis múltiple y que esto puede producirse luego. Creo que es diferente. Yo recuerdo que no es una revisión de los que tiene recaídas, pero hay una enfermedad que se llama progresiva. La progresiva es porque la enfermedad va avanzando y en el camino puede ser que tenga recaídas, puede ser que no. Tú, entre comillas, no recaídas, pero veces hagas peor. Tú lo vas evaluando y vas a ver que también más discapacidad. Pero es más heridoso, por ejemplo, más atáxico, tengo que utilizar mañana, utilizar sombra, por ejemplo. Entonces, el paciente va a enfermar. Si no le gustan las enfermedades progresivas, que son pocas, son el 15%. Las enfermedades tenemos una progresiva, entonces, activa y postprogresión, el paciente tiene un ataque y está llegando a la tratamiento. Hay escalas que se llama la LSS, Spanish Disability Severity Scale, LSS, que va formando cada vez que el paciente se está integrado en la enfermedad. Evalúa varias partes, evalúa la parte de la coordinación, la fuerza, la parte visual, todo se va evaluando y se coloca en su materia. Puede haber activa, pero sin progresión, o sea, el paciente puede haber un ataque, pero luego de tener una progresión en su discapacidad. Puede ser que no esté activa, pero con progresión, tú no ves, entre comillas, que tiene
el paciente de es exactamente que la última evaluación. Esta es la efectiva y no progresa. Entonces, se considera que una jornada de vida usualmente un periodo de un año. Cuando empiezan a ver distintos impactos de lo que se puede ver hay un término que se llama, un propio que se llama las tasas anuales de recaída. Las tasas anuales de recaída es cuánta recaída tiene el paciente en un año. Y usualmente por eso los periodos son 10 años. Entonces, como le digo, las recaídas se pueden considerar cuando por ejemplo un incremento en la difusión neurológica, que puede ser sexual, peligrosa, puede ser de la marcha, de la fuerza. También las sencillez de las sencillas se consideran leves. Y esta es una enfermedad que depende mucho de la resonancia. La caso anterior, o sea, era importante que colocar imágenes de resonancia, porque esta enfermedad a nivel de cefalea, de cefalea depende del 5% de las células cefaleares anamnésis, ¿verdad? Que se ve mucho. En cambio, en esclerosis múltiple, la imagen es vital. Sin resonancia magnética no puedes desechar esclerosis múltiple o no debería hacerlo. ¿Por qué? Porque en la resonancia magnética lo que vamos a ver son justamente las lesiones, ¿no? Que son típicas de esclerosis múltiple, que son estas lesiones ovaladas, pero es importante la resonancia magnética porque hay lesiones que no son típicas de esclerosis múltiple, por ejemplo, que se ven pacientes que tienen múltiples infartos cerebrales y pulmonares, y esos no son necesariamente esclerosis múltiple, entonces la resonancia es importante de todas maneras en la esclerosis múltiple. Entonces, en el 2017 salieron los criterios que han sido realizados en el 2024, solo para que sepan, porque posiblemente no sé si su bibliografía usted así como en 2017, pero pasa como los que lo tienen. En el 2017 revolucionaron un poco porque uno, el criterio que mandó a la del 2010 no se hizo necesariamente tomando en cuenta poblaciones, digamos, de Sudamérica o otros sitios, se consideró básicamente la población anglosajona. La del 2017 se consideró población de Sudamérica. Lo otro que permitía un diagnóstico más temprano de la enfermedad. Van a ver que en el otro slide cómo han ido evolucionando los niveles de diagnóstico. Si yo tenía los de 2001, 2005, 2010 y en 2017. ¿Qué era lo nuevo? Por ejemplo, que como ya obviamente nuevas imágenes de resonancia magnética, antes se pensaba que el esclerosis múltiple era una enfermedad que solo estaba en la sustancia blanca, pero después se tenía que ser sustancia gris. ¿Cómo se supo? Porque siempre se como ley nueva se puede hacer más médico que permite dar la corteza, se dieron cuenta que es una enfermedad que la parte cortical. Por eso lo nuevo de lo que dice fue que incluyeron la región cortical. Hasta antes de eso solamente entraba la lista cortical que está más abajo. Eso es lo nuevo del 2017. Lo otro, antes, si por ejemplo van a ver luego que en el esclerosis múltiple hay dos criterios fundamentales: diseminación en espacio y diseminación en equipo, que es lo que conocemos como usted la vez pasada. Pero ¿qué pasaba antes? Para la diseminación en espacio hay que tener una o más lesiones en 2 zonas. Pero antes, ¿qué podría hacer en el 2017? Si por ejemplo tienes una lesión cortical, la segunda lesión es en tronco, ¿qué pasaba? Justo lo que viene por ahí, cuando viene un vehículo, te saca la resonancia y le encuentra la lesión en tronco. Entonces tú dices, ok, una lesión cortical y una de tronco, y tengo diseminación en espacio. Pero ¿qué pasa antes? Si la lesión nueva del tronco era la sintomática de entrada en el tronco, te quedas con una nada más. ¿Cuál es el problema? Que tenías que esperar un nuevo para que ya esta de acá consideres una no sintomática. Lo que hacía esto hacía que retrasaras un diagnóstico que pasaras al inicio. Era un poco inhumano que era mía así, las mías que ahora se tiene que esperar que la próxima parapléjica para hacer el diagnóstico. Entonces, está loco, ¿no? O sea, tiene que todavía la carga. Entonces, lo que hicieron es que para el 2015 pusieron, como tú estás diciendo, todas las lesiones, incluidas las sintomáticas, sí, antes no era así, aunque no lo tenían medicina, también ha ido. Pero ¿qué pasaba en el 2017? Se quedó fuera el nervio. La pregunta es, ¿el nervio óptico se corrige?
¿Qué podría ser sinónimo y qué
Entonces, por ejemplo, ¿qué es típico de la electrónica fluida? Que la persona pierde, por ejemplo, la visión de colores, pierde, por ejemplo, el cine que ve borroso, pierde el sonido completo de un solo ojo, que usualmente es más típico de grandes estereotipos. No mato como por ejemplo, la hemorragia, la enfermedad asociada a la lipoproteína de la anemia de oligodendrocitos más particulares. También puede dar una exótica. Y por ejemplo, pero por ejemplo, es unilateral. A diferencia de la bilateral no es típica de esclerosis múltiple, es una simple visión a los ojos, estamos en un piso, el paciente de la cama 62 que tiene una NMO, que es la que es una disótica que estaba. Entonces, recuerda que la de un solo ojito es más cara, los dos ojitos no van a estar en el exceso. Lo otro es, digamos, la circunstancia tiene funciona por encima del territorio, por ejemplo, una pérdida focal de una manito, sensibilidad, justo una lesión que sea por un lóbulo vagal, o lóbulo frontal, pero chiquita, y te da una nota, digamos, un síntoma focal, entonces sí es compatible con el en cambio, por ejemplo, si te da el tronco, puede ser que no aparece, ¿no? Y no va a nivel velocidad, pero cuando es compleja, cuando es atlético, eso no es un tipo de pérdida. La artrosis múltiple gusta también atacar el tronco, ni a veces el cerebro, pero si no es el tronco, no es el tronco, o una lesión cerebrosa también puede ser el peor del mundo. Cuando la lesión general una lesión facial, debe ser se da cuenta mucho que hay cosas en la manito, que hay cosas en la cuando quedan parapléjicos o cuadripléjicos de golpe, no es típico de artrosis múltiple, y eso también es típico de la neurolitis óptica. De las dos, de las tres enfermedades, pero la más agresiva de todas. Entonces, si quieren que como el primer brote va a quedar por el hacemos un ejemplo de vacío o algo así de acá, dependiendo para que estamos tratando ¿sí? Lo otro, la cefalea no es el ejemplo de o sea, no puede ser hipocefalea de que se me termine que a veces ocurre que por un dolor de cabeza y que tiene una resonancia o sorpresa, que no es compatible, pero es muy pero que la cefalea sea un síntoma de esclerosis múltiple, no, ¿sí? La encefalopatía, recuerda que la encefalopatía tiene una parte de encefalitis, la encefalopatía es el trastorno o el trastorno de nivel de conciencia que dura más de 24 horas, y la cual se puede agregar letargo, se puede agregar, por ejemplo, cambios en la conducta. Si eso dura más de 24 horas, es una encefalopatía. Pero es encefalopatía, no. Porque es importante porque todas las enfermedades, el hogar, por ejemplo, que la enfermedad asociada al proteína de los ciclos, el hogar, esta sí puede dar con encefalopatía. Entonces, la encefalopatía no es típica de la fácil de detectar, no puede ser la fatiga de arranque de dolores de los testículos es 50%. Pero de arranque. Lo que les contaba, la neuropatía es un complejo facial, no es complejo. O sea, casi no puede decir que está reforzando un amigo, pero nunca la neuropatía es compleja, no son faciales. Otra característica, cuando digamos que es una zona anémica, imagínate que la neuropatía se imagina que es algo. Si yo corto así, y yo la hago así, es la media. La media normalmente creo que no definen a ver que tenemos una relación en parte, se llama centrífuga, o sea, tiene a captar, a comprender la parte externa, a diferencia de lo que es el tejido, que es similar. Se creo que son presentaciones pequeñas, una médula, solamente son menos de vertical. En cambio, la otra, la neurolitis óptica, son muy largas, mucho más de entonces, este tipo de esclerosis múltiple, una neurolitis óptica unilateral y tú le pones un neurolitis previsorona, cosa que recupere total, o
Lo otro, por ejemplo, que tenga diplopia, o sea, es doble. Hay compromiso de las vías que asocian los nervios, por ejemplo, de un párrafo con otro párrafo, pero un párrafo también con otro párrafo, pero no es completo, sino parcial. ¿Sí? Lo otro, por ejemplo, eso es típico, ¿no? La predecencia, ¿no? Cuando tenemos la parestesia, la caída, como dice el libro, la neuralgia, que conversamos a veces pero por ejemplo los cerebros, ¿no? Entonces le gusta agarrar porque está el tronco y el cerebro está junto, están ligados a través de un pedúnculo, están los inferior, el medio y el superior, ¿no? Estos pedúnculos que unen el tronco con el cerebro, ahí también se dice que el diabetes es causa de más cerebro. Y por ejemplo, no sé, hasta ahora hay que descuidar una adolescencia de jóvenes, 20 años, pasados 6 años, que es difícil, muy posible, en este caso, vamos a ver las ¿cómo son las expectativas? La corteza ya la trabajamos. Tienes lesiones yuxtacorticales, están justo por debajo de la corteza, también son típicas de esteroidismo. Tienes lesiones infratemporales. Esto le va a caer a la protuberancia del mismo de la molar. Y si se dan cuenta, como les contaba, las lesiones tienen que hacer dentro, si tienen ese lado, tienen que ser parchadas. Entonces,
además es medio ovalada, está pegada al ventrículo, que son muy típicas de esclerosis. Entonces, tiene lesiones corticales, intracorticales, intratentoriales, tiene lesiones, por ejemplo, periventriculares. ¿Qué se recuerda en el 24? Nervio óptico. El nervio óptico también que será considerado como una de las zonas que son consideradas para la esclerosis múltiple. Y se dan cuenta acá, se dan cuenta como el nervio óptico. Y entonces, y ahora, si un paciente encuentra el nervio óptico que lo puede evidenciar, ya sea por resonancia magnética o de representación potenciales de bocado visual. Potencial de bocado visual, lo que yo hago es que coloco los lentes acá al paciente, le coloco un electrodo acá en el globo ocular, recuerden que la piel tiene que quedar la raza. Entonces empiezo a estimular. Entonces, teóricamente, si ves un estímulo, tiene que haber un tiempo que el paciente ve hasta que llega al estímulo atrás, ¿verdad? Porque si yo ahorita pongo la luz, yo tengo que ir al globo ocular. Entonces, tiene un tiempo. Si el nervio está dañado, no va a llegar o va a demorar para llegar al tiempo. Todo eso lo ve justamente por el bocado visual. Entonces, sí, mide aquí la hoja, que aparece en la hoja, cuánto inicia. Si el nervio está dañado, la lente va a decir que demora. Porque este número que aparece en la hoja también es largo, demora. Recuerden que el nervio después de que se produce esa observatoria, es bien, pero está dañado, va a demorar. Todo eso se ve en el bocado visual. Si el bocado visual dice que está alterado, entonces tiene que ver la disfunción del nervio óptico y eso ahora ya entra en que debe de en el 2017, como se dice, que eso no estaba. Eso tiene que haber hecho la otra medida espinal. La medida espinal, recuerden que también tiene la zona que se puede ver. Como les comentaba, son fachadas. Esto lo vamos a ver cuando son fachadas, tienen algo que es crecimiento vertebral, pero son menos crecimientos vertebrales, tienen que hacer sentido porque tienen ahí hacia afuera. Vamos a ver la limitación que es más. Entonces, vieron todas las áreas que se puede afectar con esclerosis. Vieron el nervio óptico, vieron la corteza, la periventricular, la intraventricular y la nervio. Porque tengas una o más lesiones en dos de ellas, la persona no quiere que se llama diseminación de espacios. Espacio tiene que ver con la cabeza, que es diferente que vamos a ver luego. ¿Qué añade diseminación de microciencias al contenido próximo? Parkinson, que tiene que se ha dado de manera paulatina en el contenido de diseminación. Muy mal café con esto. Entonces, ¿qué es lo que busca la diseminación? La aparición de nuevas lesiones. ¿Qué pasaba antes? Ahora la lesión se busca diagnosticar si es posible con su primera tomografía, como todo el paciente se busca identificar la esclerosis. ¿Cómo diagnosticamos ahora el esclerosis? Viene un paciente y tiene por el condeno, tiene por lo de pero la familia le pido su sustancia de seco y de medio y que agarro y le puedo lesiones en la mente. Estas lesiones me capan. Recuerden que cuando tú me dices que estás en la mente, estamos hablando de neurología, no es identizado. Si una lesión te capta, contraste que esta lesión es fresca, es nueva. Entonces hay lesiones que no captan contraste, sí, hay lesiones que no captan contraste. ¿Cuáles no van a captar contraste? Las antiguas. Entonces, para eso se pide el contraste. Si yo le meto contraste y veo lesiones nuevas que captan contraste, eso quiere decir que es un movimiento reciente. Pero si la resonancia veo lesiones antiguas y no captan contraste, quiere decir que son lesiones viejas, quiere decir que la cisma diseminada bien, porque lo tengo bien
tiene plata, le sacan su resonancia, y ya cuando sacan la resonancia, ya no cambia la fuerza. Pero se hacen 4 meses que te dio el teléfono. Tú dices, wow, tiene disfonativa, son ventriculares, pero lo que digo, todo implica que es un terrorismo. Pero ya no va a resultar, quiere decir que tienes definición de espacio, ¿no? Acabo de dónde es definición de tiempo. ¿Qué crees que hacíamos antes? Tenías que esperar, tú dirás, oye, no sé, esperar a que uno se pobre, que es capaz de hacer, ahora sí no sirve para tu vida. Pero con la segunda hora lo buscamos en un modo de proceso diagnosticar de manera más cercana. Entonces, ¿qué seguís? ¿Puedo hacer eso? Sí, papá. ¿Y quién hace eso físico? Entonces, ¿qué se hizo? Dijeron, ¿qué de la manera de diagnosticar más gente? Bien. La otra manera era que, tú por alguna razón hicieron una resonancia magnética. ¿Dónde la agarras? La carita, lo que sea, hicieron una resonancia magnética. Y tu imagen estaba bien. O por ejemplo, te encontró una única lesión que no sabía que le quedó mucho. Y por cosas de la vida, esa una segunda resonancia, que no importa cuánto tiempo pasado que le sacan la resonancia y lo estético. O sea, al día siguiente, si tú veías antes una lesión, que más o menos como lo como y esa persona y ves más, entonces se llama disminución de tiempo, porque ves más lesiones. Pero es como comparar, porque tienes dos, pero todo el mundo llega a una personalidad, no, nadie viene con una. Pero ¿qué pasa con la gente como el 5 grande, que el 5 no es la personalidad, todo un día de de piedra, de típicas cumbres y con espacio. Y cuando tú le haces la anamnesis, te dice, sí, pues claro, si una vez me dijo si se quedó ciego, me dio facilísimo recuerdo. Hace una vez me pareció la mano, pero cuando vi el dedo, otro día se me pareció la pierna, y con el recuerdo, y aunque no lo recuerdo, es bien usual. Bien usual que la gente no venga a la clínica y tiene familiares que van, y eso, pero es una reposición del pasado, y tienen 3, 4, 5, 6 años de enfermedad, y no han ido a un neurólogo. Entonces, ¿qué se
criterios han cambiado un poquito, pero vamos a hablar de la primera parte no ha cambiado. Observaciones muy de TIS, de IVA, el paciente tiene, por ejemplo, ataque clínico y tiene, por ejemplo, una lesión de resonancia magnética, pero que tiene una historia clara de que una lesión de una no puede tener eso. Recuerda que para la historia de los tiene que tener TIS, tiene espacio. ¿Y qué pasa cuando tiene, por ejemplo, dos ataques clínicos, pero tiene una sola lesión? En este caso, como te digo, necesitas un ataque clínico aislado. Si tienes una, no puedes solo tienes TIS, o sea, tienes espacio, pero no tienes TIS, necesitas el TIS. Pero el TIS puede ser demostrado también, por ejemplo, porque contaba con bandas neuroclonales, y ahora te voy a contar los nuevos marcadores que están teniendo la reserva múltiple, porque eso ha cambiado con respecto al 2020. Los 2024 lo que ha cambiado es que ahora agregamos nervio óptico. Como les mostraba, todo lo que han visto en 2017 no agregaron nervio óptico, pero en 2024 ya agregó nervio. Entonces, diseminación en espacio quiere decir que el ICE cumple con lo que tiene una más lesiones y dos más topografías, que la topografía ahora incluye nervios. Nervio óptico, extracortical, intracortical, periventricular, interventorial, que en el reparto tronco y cerebelo, o medusa. Todas las cosas que ahora consideran, digo, porque para su examen, son las que se consideran ahora como lesiones típicas de los múltiples. ¿Sí? Y como te contaba, si el paciente cumple TIS y DIC, esto es suficiente para diagnosticar esclerosis múltiple, sumar y ambos. Ahora, ¿qué se ha agregado de nuevo? Hasta el 2017 lo que se pedía en sangre y líquido y en sangre eran las manos celularales. Pero ¿qué se descubrió? Que hay otro marcador de líquido que es más barato que la celular, pero que también está presente en gran cantidad de pacientes del mundo, y es la cadena ligera kappa. La cadena ligera libre kappa, o PLC, la cadena ligera libre kappa. Esto también ahora ya está entrando en el diagnóstico para la interpretación de cadena ligera, también se considera que es suficiente para que eso no estaba en el 2020, eso no en el 2024. Y es más barato, por si acaso, que la mandíbula. La banda neuronal para el examen cuesta como $1.200, la cadena kappa cuesta como $400, mucho más barato. ¿Sí? Y es simplemente. Lo otro que se ha dicho, ¿qué pasa si un paciente es sintomático? Por ejemplo, viene el paciente y te dice, ¿por qué me miedo? Vamos a ver, una época particular, perdí la visión, la recuperé, perdí la mano, la recuperé, un día se acabó la orina, la recuperé, la mano, la examiné, pues tiene secuelas de lesión neurológica. Si ahora tiene una historia muy típica de terrorismo y yo le encuentro lesiones en 4 topografías, recuerda que les gusta ver las topografías, también tiene que ir la reacción de los más. Por la siguiente clínica, una historia compartida con múltiples, tienes 4 topografías, pero no les gusta las topografías, se puede hacer un tipo de ¿sí? Dirán, ¿por qué? Bueno, porque buscan diagnosticar lo más rápido posible la enfermedad. ¿Sí? Ahora, si un paciente con síntomas típicos y tiene lesiones en una topografía, existe un nuevo signo que se llama el signo de la vértebra
reemplazan también a la banda local y también permiten diagnóstico rápido de una esclerosis múltiple. Como decía, el KFC es intercambiable con la banda local. Para que no tiene que haber una banda local, pues la cadena de acá es más barata y pues sin sustituir la cadena ligera, la banda local para el diagnóstico de esclerosis. Eso es por eso que la han considerado igual que pues la han considerado para el diagnóstico, porque esto es nuevo, justamente hicieron algunas de las cosas que se llaman para ahora, el otro es el signo de la vena. Lo que tú ves acá es esto, ¿lo ven? Ven con una rayita negra. Ese es el signo de la vena central. Entonces, tú sacas una resonancia magnética y ves el signo de la vena central en 6 lesiones, también ya entra en el conteo. ¿Sí? Entonces, también ahora el signo de la vena central es utilizado para el diagnóstico de esclerosis múltiple. Eso no estaba en el manual, eso es nuevo. Recuerda que la imagen de resonancia magnética va modernizando. Ustedes están en los 3 niveles. Todavía no se van a decir directas, pero bueno. En mi época éramos la de 0,5, pero yo la de 0,5 y con el 3 la velocidad de 1%, pero hay otra vez de estas. En el mundo de 7 y de 8. O sea, cada vez es más fina la resolución, como con sus cámaras de megapíxeles, tienen mayor negatividad. Entonces recuerda que el paciente tiene síntoma típico y tiene diseminación en espacio, o tiene una más de topografía. Si tiene, por ejemplo, la regla de las 6 CBS, o sea, tiene 6 lesiones que tienen signo de vena central y hay diagnósticos de esclerosis múltiple, no requiere DIT. ¿Sabes? O sea, de con una tecnología que lo obvio de las cosas puede identificar esclerosis múltiple. Y recuerda, el síntoma típico tiene típica según una topografía, pero 6 CBS, pero aparte de que tiene con cadena lineal, también puede diagnosticar, o sea, si tiene un solo síntoma, no te alcanza, ¿verdad? Pero si ves que tiene lesiones, por ejemplo, las 6 CBS, en 6 regiones, en 6 lesiones, ¿no? Si tiene, por ejemplo, varios ya no requiere mayor calidad. El otro signo que se encontraba se llama los anillos paramagnéticos que están acá, son que se forman alrededor de las lesiones. Los anillos paramagnéticos también se consideran bien que se llama SWAM, que también se considera. Si te das cuenta, adentro es el signo de la vena, ¿lo ven? Entonces, que son muy típicos de esclerosis múltiple, la lesión, el signo de la vena. ¿Sí? Entonces, la presencia de lesiones paramagnéticas en anillo y la deslimitación de la vena son las nuevas cosas que han entrado, los nuevos marcadores que han entrado en el sitio de esclerosis. Eso debería ser hecho. ¿Cómo se llaman las bandas? Eso es por ahí. Bandas celuloidales o de luz. La banda celular, como te decía, te dice de que hay una síntesis de cada normal de proteínas. Entonces, la banda celular hay varios tipos, normalmente parejas suelo y parejas hidrógeno. La porras, en el que hay varios tipos, tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4. Tipo 1 es que no hay nada, no hay nada. Tipo 2 está presente solamente en el raquídeo, más no en suelo. Tipo 3 está presente tanto en el raquídeo como en suelo, pero en la misma proporción.
enfermedad común, ¿no? Pero es otro tipo de enfermedad. El último tratamiento con antiinflamatorio, eso es el estudio se llama isoelectro de enfoque, se llama vasos moleculares con el estudio de isoelectro. Y como te digo, se matan varias